que es rastreador profesional. Muchos de vosotros probablemente os preguntaréis qué es eso de ser rastreador profesional. Él nos lo va a explicar ahora mismo. Y José María Galán es una persona que está vinculada al Parque Nacional de Doñana desde el 1992 como rastreador, guía y rastreador. Y ha estado ligado al mundo del rastreo pues prácticamente toda su vida, ¿no? Ha estado en el Plan de Acción de Lucha contra el Tráfico de Especies y Furtivismo en África, que es prácticamente su segunda casa, y en estos momentos está formando parte del equipo de investigación del MTS, que es el grupo de investigación que está trabajando con un rastro fósil de neandertales, que es de lo que nos viene a hablar hoy. Tiene experiencia prácticamente en todo el continente africano, siempre con trabajos profesionales ligados al rastreo y con Sudamérica y en Sudamérica, ¿no? Es una persona extremadamente interesante, con una vida muy interesante. Y yo quiero que, antes de que empiece la conferencia, nos explique qué es esto del rastreo, qué es esto del rastreo, ¿no? Porque el rastreo es algo que yo creo que nos retrotrae a, pues casi a épocas de la infancia, cuando veíamos películas y flipábamos con cómo se interpretaban las marcas que había en el suelo y todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que está un poco encapsulado ahí en buena parte de nuestras mentes infantiles, y yo creo que entronca mucho el otro día lo decíamos en la radio, ¿no? Yo creo que entronca mucho con el sentido del juego. Yo creo que tiene algo de juego que resulta pues extremadamente interesante y sobre todo muy emocionante, ¿no? Así que, José María, yo me voy a ir, te voy a dejar aquí, pero lo primero que voy a hacer es preguntarte eso. Explícanos de una forma muy somera, antes de meternos en lo que es en sí el tema que vamos a tratar hoy, pues, ¿qué es esto del rastreo? ¿Vale? ¿Parece? Me parece perfecto. Te cedo el sitio. Vale. Buscar información es lo que hacéis todos los días vosotras cuando os levantáis, desde que os movéis, desde que salís. Vais al súper, veis un pescado, miráis esos ojos del pescado, no os convence, las escamas tampoco son muy buenas, vas viendo, vas buscando esa información. Y básicamente la información que se busca cuando uno rastrea está muy relacionada, sobre todo, con el alimento. Entonces, cuando en un contexto como el actual, venimos de una eh, evolución muy marcada, sobre todo por la carne, por la proteína, buscar proteínas es buscar animales, es decir, es una fuente de alimentación que se mueve, que se desplaza y que no está tan asequible como una recolección de una planta o de un fruto que tiene también bueno, su parte dentro de nuestra evolución, ¿no? Pero a nivel de todo lo que significa rastrear, rastrear es buscar información. Esa sería la definición de rastreo. Creo que esa información es una información práctica y sobre todo útil para nuestra supervivencia. Si nosotros nos movemos por un entorno como el desierto del Kalahari, evidentemente un Yokoansi, un Khoisan, que son los nativos de esa zona, antes los llamábamos bosquimanos, pues se manejan muy bien y nosotros creemos que están haciendo magia. Si nosotros cogemos a uno de estos bosquimanos y nos lo traemos aquí a Madrid, pues seguramente lo atropellen en el primer paso de cebra porque no sabe lo que significa el paso de cebra, ni el semáforo, ni nada por el estilo. Vale, se oye mejor ahora, ¿no? Vale, muchas gracias. Entonces, si os parece bien, empezamos ya con esta presentación. La presentación la he titulado Tras las huellas de los neandertales costeros, el arte del rastreo en la frontera del conocimiento. Y cuando hablo de en la frontera del conocimiento, veis la segunda diapositiva desde arriba hacia abajo. Estamos en una frontera que es literal, es el límite entre el mar y la tierra. El mar está haciendo una función de arqueólogo en una zona bastante amplia del litoral onubense, es el Parque Natural de Doñana, al lado de la urbanización de Matalascañas, donde a lo largo de la presentación vaya a ver el impacto que ha ido recibiendo toda esa zona. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, duda o comentario, a mí me es indiferente si me lo queréis hacer sobre la marcha, no sentiros un poco más próximo a la charla en ese aspecto, y si no, pues los dejamos para el final, por si queréis que haya un poco más de orden y concierto con respecto a al uso del micrófono y demás. Eso que estáis viendo, para que tengáis una idea,
sería el lugar en el que nosotros trabajamos. Sería el MTS, está en el Golfo de Cádiz, el margen inferior izquierdo de la imagen. Vais a ver lo que es el sitio. Esta otra imagen de aquí os está dando una idea sobre el terreno a qué nos referimos. Esa zona en condiciones normales tendría que estar cubierto de arena, pero los grandes temporales, a partir del año 2019 hasta la fecha, han ido generando una zona de transgresión marina muy, muy activa que ha dejado al descubierto un paleosuelo. Un paleosuelo es un suelo primitivo, antiguo, que hemos datado en 150.000 años a través de algunas técnicas que luego os explicaré. En ese suelo hemos ido encontrando este tipo de rastros. En esa fotografía estáis viendo las primeras evidencias, las primeras huellas, son huellas de ungulado, de animales con pezuñas. El primer día que vimos esto no sabíamos exactamente lo que era. Imaginaros qué sucede eso en la playa en la que uno ha estado jugando desde chico, haciendo castillitos de arena y abriendo agujeritos con la pala en la playa y de buenas a primeras un temporal se lleva todo lo que tú has conocido de siempre y te deja un escenario que es literalmente una ventana al pasado. Un escenario en el que sucedió y sucedieron bastantes interacciones entre fauna y humanos, otros humanos distintos a nosotros, hace 150.000 años, pero que se ha quedado congelado en el tiempo. Es decir, ese escenario ha viajado 150.000 años y en ocasiones se abre para que podamos investigar lo que es de lo que intentaré compartir hoy con vosotros. Esta otra imagen os da una idea ahí de, bueno, pues de todo lo que serían los distintos tipos de huellas que se ven en el lugar. Y voy a intentar de que se mueva un poco las pantallas porque yo ya no estoy viendo nada. Tengo que empezar a moverme hacia atrás. Quiero decir que ha pasado a la siguiente, pero no sé por cuál va. Los agentes de medio ambiente, cuando llegaron allí, lo primero que hacían era, bueno, pues preguntarse qué sucede, por qué sale esto. Todo eran preguntas, no sabíamos qué era, ni de dónde venía eso, ni nada. O sea, era algo nuevo, absolutamente nuevo e inesperado para nosotros. Sin embargo, un grupo de geólogos de la Universidad de Huelva y de la Universidad de Sevilla y de Portugal, de la zona del Alentejo, que estaban trabajando en un geoparque, se hicieron eco de la noticia, me puse en contacto con ellos. Esto se hace todo en contexto COVID. O sea, estamos en junio del 2020. Esto se abre, la primera noticia que tenemos es en diciembre del 2019. Pero en esa época de temporales la gente no pasea por la playa. Algunas de las imágenes que habéis visto, como por ejemplo esta, que estáis viendo aquí, es del 2019 y eso es de un chico que le regalan una cámara de esta de 360 grados, se da una vuelta para grabarla, probarla, después de un temporal se va para su casa y la tiene guardada. Y hasta el 2023 no contacta con nosotros para decirnos toda la información que tenía, que él no, la desconocía. Por tanto, es algo nuevo, es un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Prácticamente el tipo de entorno al que empezamos a acostumbrarnos en este siglo XXI, que nos está pasando prácticamente de todo, ¿no? En cuanto a sorpresas que nos damos. Vivir una pandemia no es algo que todo el mundo pueda vivir a lo largo de su vida y sentir también la apertura de un espacio de hace 150.000 años, la verdad que en este sentido es algo completamente fuera de plano, ¿no? Esas dos huellas que estáis viendo ahí detrás, eh, voy a hacer un truco y explicación mía también para ir viéndola. Bien, pues ahí están mis pies y justamente debajo estáis viendo no solamente huellas sueltas, sino que en la línea amarilla, que es la regla esa, se está viendo pasos, se están viendo los senderos. Esos pasos y estos senderos nos está dando información de comportamiento. Es decir, no solamente estamos identificando huellas de diferentes especies, que todavía hay que saber de qué especies son en este momento, ahora luego la iré contando, sino que además de ello nos permite conocer su comportamiento. Esta siguiente es, bueno, esto es meterse en cualquier tipo de trabajo que hagamos en una zona como Doñana, que está blindada con todo tipo afortunadamente, con todo tipo de normativas y demás, requiere unas autorizaciones y eso requiere unos tiempos. Esos tiempos a veces se dilatan mucho, pero afortunadamente la consejería fue consciente de que esto era una situación extraordinaria en el aspecto de que el yacimiento es efímero.
sea, no estamos hablando de un yacimiento que vayamos a tener ahí siempre. Cada vez que se expone, luego veréis algunas imágenes que van a ser mucho más ilustrativas que cualquier descripción que yo os diga de qué significa efímero. No exento de riesgo. Hay veces que el barranco ese se nos derrumba encima y otras veces que el mar se nos sube hacia adelante. Entonces, muchos arqueólogos entran con ansiedad en este tipo de entornos. Recurren muchas veces a nosotros, a rastreadores que estamos acostumbrados a entornos de este tipo. Quiero decir, nosotros seguimos la huella de un ciervo, la huella de un furtivo o la huella de lo que sea, que durará el tiempo que el viento quiera. Si es un día de ventisca o de lluvia, como el de hoy de lluvia aquí, las huellas se borran antes. Entonces no tenemos, vemos que es normal que tengamos que tener una cierta capacidad operativa, de acción, de movernos rápido. Ahí estamos empezando a tomar las distintas muestras, porque una vez que tú entras en este tipo de entorno, todas las preguntas que te van surgiendo terminan en otra respuesta que te generan nuevas preguntas, que te generan nuevas respuestas, y así es como funciona este tipo de proyectos de investigación en entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Aquí empezamos a tener en cuenta que esto ya es la apertura de las provincias, se produce en junio del 2020 con el tema del COVID. Sevilla empezaba a tener temperaturas más o menos altas y el personal de Sevilla quería ir un domingo, que es cuando se produce la apertura, a visitar la playa para bañarse y todo. Lo que pasa que lo que teníamos aquí montado era esto, teníamos también drones, en fin, estábamos obteniendo toda la información posible para documentar algo tan excepcional y tan efímero. No sabíamos cuánto tiempo iba a durar y tampoco sabíamos qué superficie tenía, o sea, no sabíamos nada. Lo único que sabíamos que había muchas cosas que no sabíamos y que realmente necesitábamos empezar a ponernos las pilas de forma rápida, de manera coordinada y todos a una. Eso hoy por hoy cuesta trabajo con muchas instituciones, sobre todo cuando hay diversas instituciones, pero aquí creo que hubo un espíritu colaborativo común y tanto el Parque Nacional, la Consejería, Costa, Ministerio, todo el mundo, pues nos pusimos a trabajar y se sacó bastante información en muy poco tiempo. En muy poco tiempo registramos unos 27.000 metros cuadrados de distintas zonas que se abrían con el yacimiento. En esta imagen que estáis viendo, supongo que estaréis, hay unas zonas donde están marcados los 27.500 metros, veis que hay una zona un poco más rojiza, más anaranjada, esa es la zona donde están las huellas. Todos los días la arena del mar y el propio mar y las mareas cubrían una zona, descubrían otra, o sea, hacían ellos las labores que tendría que hacer el arqueólogo, pero por supuesto con ninguna metodología como la que usan los arqueólogos. De eso luego ya nos encargábamos nosotros para poder seguir avanzando. La primera publicación que sacamos, la sacamos aquel mismo año, fue una publicación en la que describimos el hallazgo. Manejamos información de documentos anteriores, de publicaciones científicas anteriores, trabajos de una de las geólogas más extraordinarias que han trabajado por toda la zona de las Perillas y demás, Caridad Zazo, que hizo una serie de dataciones por un método que se llama OSL, que es básicamente el método consiste en meter unos tubos en la arena, extraer esos tubos cerrados y mandarlos a que el laboratorio, no todos, el nuestro está trabajando en el CENI, en el Centro Nacional de la Evolución Humana, que está en Burgos, a través de los granos de cuarzo determinen cuándo fue la última vez que ese grano de cuarzo recibió la luz del sol, ¿vale? Hasta ahí ha llegado la ciencia de momento. Podemos llegar más, pero hasta este momento y con la tecnología, recursos que tenemos, no está nada mal. Ahora mismo España, en temas de datación por OSL, debido a Atapuerca principalmente, otros yacimientos, Abril Romaní, Barwan y Gibraltar, es un puntero en ese aspecto. No obstante, esos trabajos pues llevan su tiempo. Ese análisis no es algo que se haga de la noche a la mañana, tiene que tener una serie de tiempo y eso condiciona mucho la velocidad a la que nosotros publicamos y la velocidad también a la que vamos obteniendo la información. En cualquier caso, en ese momento barajábamos una cifra de entre 106.000, 120.000 años según los datos de publicaciones anteriores. Eso antes de que nos dieran los resultados de los análisis de OSL. Esto para que os hagáis una idea más o menos de en qué entorno histórico nos movemos. No estamos moviéndonos hace 150, no estamos moviéndonos hace 1.000 ni 10.000,
Estamos moviéndonos en 150.000 años. En ese momento no existía ningún humano moderno, sapien como nosotros, en Europa. Estaban algunas incursiones por la zona de Oriente Medio, zona de Guevara, Israel y toda esa parte, pero hasta el momento no habían logrado cruzar hacia la península ibérica. Esto otro que estáis viendo, que estoy viendo yo y que ahora estáis viendo vosotros, son huellas. En estas huellas las hicimos de forma tridimensional, como podéis ver, hicimos de todo para empezar a encontrarle un sentido, bueno, pues en base a publicaciones científicas no había prácticamente nada que te dijera que era eso. En base a experiencia nuestra, pues empezamos a desarrollar diferentes técnicas para poder conseguir mucha más información. Se fotografió, se registró y empezamos ya a hacer pruebas para determinar qué especie se trataba. Publicamos géneros nuevos, en concreto este ya estaba publicado, que era Cervípeda. En cuanto al animal en sí, era un bos primigenio, es decir, un uro. El uro es el antepasado de los toros. Luego volveremos a eso. En la columna estratigráfica esa donde está representada una figura humana pequeñita en blanco, para que tengáis una idea del tamaño, ese tamaño suele oscilar dependiendo de la zona del acantilado, entre unos 10, 11 metros, 15, 16 metros y en los puntos más altos puede llegar a 22 o 23 metros. Toda esa cantidad de arena es el resultado de las glaciaciones. Es decir, cuando se produce una glaciación en zonas del norte de Europa, prácticamente hasta la línea de Inglaterra, norte de Francia, incluso algunas veces zonas próximas a Pirineos, Picos de Europa, etcétera, toda esa zona se congelaba. Esa zona que se congelaba lo que hacía era capturar el agua del mar, de manera que las precipitaciones eran menores. Y esas precipitaciones, al ser menores y haber menos vueltas de retorno del agua de lluvia al mar, sencillamente provocaba un descenso generalizado del nivel del mar. En algunos casos, como en el sitio que nos ocupa, llegó a estar en torno a los 10 kilómetros con respecto a la actual línea de costa. Es decir, en la época en la que nosotros estamos trabajando, la línea de costa no estaba en el sitio en el que nos encontramos, sino en torno a unos 10 kilómetros más hacia abajo. Esta imagen que estáis viendo es de noviembre, este es uno de los guardas del parque, Paco Roble, y ahí empezamos a hacernos las primeras preguntas de qué sería eso. Pero bueno, estábamos bastante atareados porque la marea iba subiendo, teníamos que cruzar al fondo Mata las Cañas, habíamos hecho, ese día fueron 42 kilómetros de recorrido andando, una auténtica pesada, porque estábamos entrenando eh, y son entrenamientos muy intensos y son entrenamientos que hay que hacerlo en ese asunto y en esas condiciones. Con lo cual nosotros ni sabíamos, ya nos preguntamos qué era, pero no había mucho más. En esta otra imagen, eh, confirmo que lo que estáis viendo son unos tubos de PVC muy resistentes, muy duros, que son los tubos que nosotros utilizamos incrustándolos en los distintos estratos. Eso penetra hasta el fondo, sacamos todo el material, se sella y los granos se sacan en el laboratorio del centro. Para que os lo visualicéis, la técnica es muy sencilla. El sol, cuando a nosotros nos está dando en la piel, pues nuestra piel se pone morena. Cuando no nos da el sol, nos ponemos blancos. ¿Vale? Pues con los granos de cuarzo pasa prácticamente igual. Son electrones que van reaccionando con los fotones de la luz del sol y cuando se encuentran sin contacto directo con los fotones, pues empiezan a perder una parte de esa carga. Eso se mide en laboratorio y te da una idea. Esto que estáis viendo es la primera parte del estrato. Para que tengáis una idea donde la figura humana tiene los pies puestos, esto sería la rodilla. O sea, esa parte todavía no ha emergido ahí el sustrato del MTS, sino que lo primero que aparece es esto, unas arenas muy consolidadas, muy duras, son eolanitas, que son dunas fósiles de aquella época, y que es lo que va a ser, lo que nos va diciendo ya que queda poco para que se abra el MTS. La siguiente imagen que estáis viendo es esta, ¿vale? Esa imagen se trata de un derrumbe creo que está ahí, pero no sale el vídeo. Bueno, no sale el vídeo, pero se ve la imagen. Es un derrumbe de arena. Esos derrumbes de arena se están provocando, se producen después de la lluvia. Y es una forma en la que el acantilado va desprendiéndose, va erosionándose
va transfiriendo una cantidad de arena importante y finalmente nos encontramos también en entornos como este, que es el mar. Bueno, se ve que los vídeos no funcionan. El mar va erosionando continuamente esa parte de las dunas eolanitas que os decía antes, hasta que va apareciendo el sustrato que veis. La erosión es intensa, muy continua. Fijaros en el color del mar, que es azul cobalto al fondo, pero más próximo a la orilla, lo que estáis viendo ya es un ocre, que es el óxido de hierro. El óxido de hierro aquí es esencial y ahora os contaré cómo funciona el óxido de hierro y por qué. Este sería el escenario donde nosotros trabajamos en el MTS. El mar ahí ha hecho una limpieza bastante buena, pero también ha destrozado zonas. Es decir, aquí ya sí podemos trabajar con arqueólogos, podemos empezar a escanear el suelo, a tomar datos y demás. También recuperamos bastante material lítico. Hasta el momento tenemos más de 300 piezas de material musteriense. El material musteriense es el que está ligado principalmente a los neandertales en el Paleolítico Medio. Esta otra imagen es un grupo de chicas que están, chicos, estudiantes que están pasando por una zona y esta es esa misma zona, a ver si se mueve aquí. En el vídeo, como no funciona, lo voy a hacer pasar a la siguiente. Quiero decir, esa zona y esta zona es la misma, ¿vale? Perdón, quería decir, esta zona y esta zona es la misma unas 48 horas después. O sea, el nivel de velocidad es extraordinario. Puede estar estable durante un año, 2 años, pero en cuestión de una semana o dos se puede llevar a 4 o 5 metros de acantilado. Esa dinámica es bastante... A ver, la dinámica en la zona aquella de comerse el mar, se coma la tierra, literalmente, lleva muchísimos siglos, desde la roca de Matalascaña, que era una torre almenar, hasta la fecha, eso va sucediendo. Lo que no va sucediendo es a la velocidad que esto está pasando, como vamos a ver ahora. Esto que estáis viendo es un grupo de monitores de educación ambiental, tiempo libre, que me mandaron esta fotografía de 1986, 88, una cosa así me dieron, 88. Y quiero que os fijéis en la casita que está arriba del todo, que se ve en la ventana cuadradita, la notáis, ¿no? Vale, fijaros en esa esquina y también quiero que os fijéis en la palmera. Hay una palmera allí arriba, en esos dos objetos. Los dos objetos están aquí también representados en noviembre del 2024. En cuanto termine de aquí, mañana por la tarde con la marea baja estaré otra vez allí y tomaré medidas, pero me temo que esto ya se ha empeorado. Había dos palmeras, ya solo queda una. La casa esa, la cocina la tiene completamente en bonanza, que es la esquina que estáis viendo. Y para que veáis cómo estaba antes y cómo está ahora. Para que tengamos una visión cenital y lo entendáis mucho mejor, os pongo esta imagen. La imagen es de 1972. La línea amarilla te da dónde estaba el acantilado en 1972. De hecho, todo lo que veis abajo son casetillas que se colocaban allí para el veraneo. Luego hay una línea roja de 2019 que atraviesa una zona con rectángulos y demás que serán huertos. De ahí es donde sacaban tomate, pimiento, en fin, lo que se necesitaba para la casa y la comunidad que había ahí. Es el rancho Pichelín que se llama. La línea del 2023 y la línea del 2024 es la que te marca la esquina. No sé si notáis, donde termina el 2024 hay un edificio que es el mismo que habéis visto anteriormente y ahí estaría esa esquinita. Si seguís la línea violeta llegaréis a una de las palmeras que también está allá fuera. Podéis ver que desde el año 1972 al 2019 prácticamente, bueno, pues hay una regresión del acantilado a un ritmo razonable, pero luego del 2019 al 2023 ha sido estratosférico y en 2024 también estamos perdiendo ahí unos niveles de tierra bastante sensibles. Esta sería una imagen más próxima, vista más de cerca y evidentemente pues todo lo que es el rancho este, el rancho Pichelín, pues está ya, en parte la caseta esa ya está desalojada y vamos a intentar de ver cómo solucionan esta gente la papeleta, porque es un sitio histórico, es decir, antes de que Matalascaña como urbanización y antes también incluso de la creación del Parque Nacional, etcétera, ya estos yacimientos estaban aquí, eran
eran unos asentamientos, perdón, unos asentamientos de pescadores muy conocidos en la zona. Pero esto no es solamente algo que esté sucediendo aquí, esto está sucediendo en todo el mundo. Aquí lo que estáis viendo es Formby, eso está en Reino Unido, y ha sucedido lo mismo, están apareciendo huellas de ciervo, huellas de euro, en un entorno de playa mucho más reciente. Estas playas estamos hablando de que lo que tenemos aquí son huellas de hace aproximadamente, bueno, pues unos 5.000, 7.000 años, una cosa por el estilo. O sea, son muy recientes comparados con el yacimiento que nosotros estamos trabajando. Eso que estáis viendo aquí es Yamalia, eso es el permafrost que se está derritiendo y hay gente pues, que están extrayendo restos de marfil, de mamut, que están sustituyendo al marfil de elefante que ya está prohibida prácticamente la comercialización en toda Europa. Entonces, como estáis viendo, es un fenómeno muy actual y ligado a todo el planeta. Aquí lo que se ve, o estoy viendo yo desde el mío, es la transgresión marina muy activa, o sea, está moviéndose el agua con mucha fuerza y derrumbando todo lo que es. A lo mejor que tarda en cargarlo, pero vamos, no creo que pueda cargarlo ya. No se mueve, ¿no? Pues lo pasamos entonces. Pasamos a lo que sería la zona de trabajo nuestra. Nuestra zona de trabajo, el área de estudio, estáis viendo que se ha ampliado mucho. Hay equipos portugueses, hay equipos de Huelva, de Sevilla, de Gibraltar también. Y bueno, se amplía la historia hasta Málaga. Es decir, ese es el conjunto donde se están encontrando yacimientos que tienen relaciones a nivel de restos de fauna similar, de la misma tipología lítica, elementos culturales muy bien asociados. En el margen inferior izquierdo, ese mapa es el mapa del día de la Filomena. Supongo que os acordaréis aquí de la Filomena. Pues imaginaros que estos neandertales en diferentes momentos de su época pues tuvieron 200 años, 300 años de Filomena. Lo cual las posibilidades de que esta gente tuvieran posibilidades de desarrollar algo más que no fuera sobrevivir era muy complicado, ¿no? Las oscilaciones climáticas fueron muy intensas, muy agresivas y demás. No obstante, la zona de estudio nuestra es un refugio climático y ese refugio climático permitía que durante las glaciaciones, cuando más arreciaba el clima, pues todas las migraciones de mamíferos grandes, estamos hablando de caballos, de burros, de elefantes, elefantes de colmillo recto, que eran los que estaban por aquí en esa época, rinocerontes, etcétera, etcétera, fueran descendiendo hacia el sur, no solamente aquí, en todas las penínsulas del Mediterráneo, desde España, Grecia, Italia, Turquía, etcétera. Y ahí es donde más o menos aguantaban el tirón de los periodos glaciales. Cuando los glaciales se fundían, volvían otra vez a subir. Bien, entonces a nosotros esto nos generaron un montón de cuestiones, de dudas y demás. Esas dudas nos abre la posibilidad de reflexionar sobre cómo sobrevivían esta gente en ese tipo de entorno costero, litoral y donde nosotros nos trabajamos. Aquí lo que hemos hecho ha sido recurrir a la arqueología experimental. Aparte de la información que estamos sacando, del material lítico se puede traer mucha información, por ejemplo, de dónde procede la fuente de ese material lítico. A través de la traceología podemos saber para qué se utilizó, qué estuvieron cortando con esa piedras, etcétera. Y todo eso es gracias a que se experimenta desde 1960. Comienza una disciplina incipiente que se llama arqueología experimental. Nosotros lo que hemos desarrollado aquí es una disciplina que sería el rastreo experimental también. Vamos viendo cómo se van formando esas huellas y cambiamos modelos, muchos de ellos. Por ejemplo, hay una paradoja, le llaman la paradoja de Deinonychus. Deinonychus es ese dinosaurio que estáis viendo, que no tiene nada que ver con nosotros ni nada, pero está dibujado por un tal Becker, que fue un paleoicnólogo, de los primeros paleoicnólogos, que encuentra huellas de un animal de estas características, las compara con un emú, algo parecido a un avestruz, y dice que no son animales torpes y lentos de sangre fría, o sea, que es que por lo que está viendo a través de cómo se mueve, la velocidad que tiene, etcétera, estos tenían que tener un metabolismo bastante más desarrollado de lo que pensábamos. Entonces, esos prejuicios están muy en nuestra psique, en nuestra formación, en nuestra educación. Con los neandertales ha pasado prácticamente lo mismo. De hecho, todavía hay algunos, no sé, el alcalde de Jaén el otro día le dio neandertal a todos sus ciudadanos, una cosa así. Pero, bueno,
Neandertal de una manera despectiva no tiene ningún sentido, porque eran otra humanidad totalmente diferente a la nuestra, pero también tenía similitudes muy similares a la nuestra también. Bien, pues con todo lo que es la paleontología, el estudio de huellas fósiles, pues desde prácticamente el muro Adriano, que está ahí en Inglaterra, donde se ven esos trozos de barro que estáis viendo ahí, de pies perfectamente definidos, de huellas de perro, de cánido, etcétera, hasta lo que sería Israel, en el que se han encontrado huellas de las primeras zapatillas, etcétera, están empezando a trabajar de manera coordinada los arqueólogos y los rastreadores. Vaya a ver un ejemplo que os voy a poner dentro de un momento, que es este. Este, no os asustéis por lo de epistemológico, porque lo único que quiere decir es un método de validación. Entonces, el estado epistemológico del método de rastreo indígena es un paper, una publicación científica, yo la he traducido así por encima, para que lo tengáis en internet o lo podéis buscar el link, que está justamente ahí abajo también, en el que por primera vez en 2013 un equipo de arqueólogos franceses, en una cueva que vais a ver ahora, deciden llevarse a un grupo de Yukoansi, de bosquimanos, para que le interpreten las huellas humanas de hace 17.000 años que estaban en su interior. Aquí tenéis al grupo, Tugdover es la cueva, y los tres que están allí al fondo con el mono marrón y con una linterna son rastreadores, cazadores rastreadores del desierto del Kalahari. Y una de las cuestiones que tiene el rastreo es que es un lenguaje universal. Y de hecho, ese lenguaje universal te puede permitir entender huellas en cualquier entorno. No importa que sea, hables la lengua que quieras hablar humana, pero el rastreadores de diferentes sitios del planeta entienden lo mismo, ¿vale? El mismo asunto. Ellos pasaron allí unos días y durante esos días descubrieron elementos muy interesantes, tipo de grupo, cuanto la composición, si eran adultos, si eran jóvenes, si eran mujeres, si eran hombres. Incluso encontraron algo que les llamó mucho la atención y fue una serie de momentos en los que hay desplazamientos, movimientos hacia un punto, y en ese punto se encontraron unos bisontes, que son las primeras tallas probablemente o esculturas hechas en barro en el interior de una cueva de unos bisontes. Están en esa cueva. Ahí está el equipo. Yo de ese equipo sobreviven dos, uno de ellos ya falleció, pero he estado con ellos dos también en el Kalahari para otras cuestiones más de rastreo, de lucha antifurtivo, etcétera. Y los conocimientos que esta gente tiene son muy diversos, sobre todo la principal capacidad que tienen los bosquimanos, los San o los Yupanqui, como queramos llamarlo, es que son capaces de vincular mucha información de manera transversal y de manera operativa y en cualquier condición, da igual que tengan o que dispongan de 2 minutos o 5 minutos, que de una hora ellos se organizan, van siempre tres juntos y en un desierto tres cerebros hacen más que uno solo. Por lo tanto, lo primero que aprende uno de los rastreadores es que la base de su éxito está en el diálogo y en el consenso. Es decir, si va uno solo, pues te crees tú lo que tú quieras y demás, pero si vais tres, tenéis forzosamente que dialogar, llegar a un consenso, a un acuerdo, y las posibilidades de éxito son mucho mayores. Eso mismo aplicado a la ciencia, pues tiene su cosita. Por ejemplo, ahí estoy, después de venir de allí, estoy en Cova Remigia. Cova Remigia está en Valtorta. No sé si conocéis Valtorta, eso está en Castellón, y es un sitio extraordinario donde hay una serie de abrigos rocosos con pinturas. Esas pinturas que se ven allí son escenas de caza. En esa que yo creo que se ve bien, no sé si veis ahí una figura antropomórfica ligeramente agachada, con unas rayitas en el suelo, esas rayitas son huellas. Esas huellas que estáis viendo las he puesto en un panel más oscuro para que las veáis mucho mejor. Y aquí, el que no es rastreado, pues lo que ve ahí es básicamente un dibujo de un cazador de aquella época, mm, con una serie de puntos por delante que lo conecta con lo que es una cabra, probablemente una hembra o un macho joven de cabra. Y con flechas. Entonces, si son flechas, asumimos que lo que tiene podría ser un arco, lo que sea. Bien, desde una perspectiva de un rastreador, fijaros en los pies de él.
hay como uno, dos, tres, cuatro puntitos y luego hay otros cuatro puntitos que están como muy simétricos, dos y dos. ¿Veis esos dos y dos? ¿Vale? Ese es el lugar donde recibe el impacto. O sea, cuando tú has estado rastreando con cazadores, el animal recibe el impacto, lo primero que hace es que pega un bote, eso le duele, o sea, eso no es que le esté haciendo acupuntura, eso lo va a matarlo. Entonces, cuando le pega el impacto, el animal recibe el golpe, se sorprende por el dolor, se asusta, pues salta y luego se larga, ¿no? Entonces, esos son los primeros cuatro puntos. Luego hay espacios muy abiertos entre agrupaciones, esas agrupaciones son características de carrera o de galope, y luego poco a poco vemos que ya va bajando el ritmo, las huellas se van distanciando hasta que llega un punto en que prácticamente el animal cae. Con lo cual estamos hablando de que esta escoba revilla puede tener unos 9.000 años aproximadamente. En esa época, pues los cazadores recolectores que formaban parte del sitio utilizaron estos paneles no para una cuestión simbólica, no, no, esto tiene una capacidad de información práctica. Son profesores, es decir, tú puedes llevar ahí a alguien y explicarle los principios básicos del pisteo, de cómo seguir a un animal herido. Tened en cuenta que para conseguir un animal, la munición que se utilice es esencial. Si usas una flecha o una lanza, lo vas a herir. Si lo vas a herir, va a soltar sangre. Si lo quieres recuperar, que es lo que importa, recuperar esa carne, tienes que empezar a leer. Tienes que empezar a usar una zona del cerebro que la llevamos usando desde siempre y que continuamos usándola nosotros, en especial desde hace 5.500 años hasta la fecha. Se llama el giro angular. Es una zona donde está el área de lectura y básicamente de comunicación. Por eso el rastreo en sí es un acto de comunicación también, entre especies. Podemos estar hablando casi de una especie, no te diría yo, de diplomacia entre especies, porque estamos conociéndolo, estamos viendo cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus actitudes, etcétera, etcétera. Lo que veis ahí es un fragmento del estrato MTS. Fijaros arriba del todo, hay arena de playa, luego aparece un bandeado marroncito. Ese bandeado marroncillo tiene un milímetro, milímetro y medio. ¿Ven? Eso es lo que ha conservado la huella, porque ahora mismo os estaréis preguntando cómo es posible conservar una huella 150.000 años y que llegue con un nivel de calidad suficiente como para reconocerla. Reconocerlas nosotros y reconocerlas también en pinturas como Covarremigia. No sé si estáis viendo ahí la imagen de una de nuestras huellas de Uro con otra de las huellas que tenía Covarremilla. Esta concretamente es un rastro distinto al del otro cazador, que cuando llegamos al sitio final, ahí se suponía que tenía que haber un dibujo, pero en 1930 por ahí hubo una especie de expolio y se llevaron esa pieza. Se la llevaron, no sin antes que un profesor y un pastor, que fueron los que descubrieron todo eso, hicieran un calco. Y ese es el calco que usaron. Es decir, estamos en un escenario, en un momento en el que varias especies, o varios momentos dentro de nuestra especie han ido registrando información que nos está ayudando a recomponer también historias mucho más anteriores. En esta arqueología experimental, pues tenemos que saber cómo era de grande un animal de estos. Bueno, pues lo que hacemos es que buscamos bueyes, que afortunadamente allí en la zona del Rocío, Villamanrique, tenemos bueyes suficientes con esto del Rocío, los pesamos, nos salen 1.250 kilos. Con 1.250 kilos, un buey de estos, sin moverse mucho del establo, tiene unos 15, 14 centímetros, 15 de pezuña, y nosotros tenemos algunas huellas de 25 centímetros de pezuña, o sea, estamos hablando de animales mucho más grandes que un buey, estábamos hablando de lo que son los pulvos primigenios. Esa sería la publicación que sacamos sobre el asunto. Siempre, al final, todos nuestros trabajos tienen que terminar en publicaciones, sobre todo para que la ciencia siga, bueno, siga avanzando y que también se contraste nuestra información, que eso dentro del método científico es importante y a veces lo olvidamos. Es importante ese diálogo y ese consenso. Es decir, si los tres bosquimanos están continuamente hablando y dialogando entre ellos, es porque así es como ha avanzado la ciencia en nuestra especie, el conocimiento, el desarrollo, ¿no? En ese caso, lo que estáis viendo ahora mismo sería una margen superior derecho, izquierdo para vosotros. Lo que tenéis ahí sería una huella de jabalí, una huella de jabalí tremendo, unos 300 kilos. Una huella que, esto es una anécdota que voy a contar, pero bueno, me cuesta trabajo hasta contarla, porque es que los paleontólogos, los paleontólogos me dicen, oye, Galán, mira que hemos decidido que le vamos a poner tu nombre a la huella del jabalí. Digo, coño, le podéis poner mi nombre a un lince, lo podéis poner a un cochino, bueno, pues total. Le pusieron Suidignus Galani, me han dicho que eso es un honor extraordinario y bueno, pues me lo he tomado bien
y sobre todo porque los de Jabugo nos llamaron en Navidad y nos dijeron que si les mandábamos una foto, un dibujo del bichito este, que son los primeros jamones de Huelva, pues nos mandaban un jamón y nos mandaron un jamón, así que yo encantado. Mejor, si me hubieran puesto lince, seguramente nos hubieran regalado un jamón. Lo de abajo del jabalí es un flamenco, es una huella de flamenco. Y todo lo que estáis viendo es el escenario ese. ¿Cómo llega una huella a viajar en el tiempo 150.000 años? Vamos a empezar por la figura número uno, que he puesto neo porque es neoignología, lo actual, y paleoignología, pues tenemos la parte de la tafonomía, que es cómo se producen los cambios y las reacciones físicas, químicas en el suelo para conservar la huella. Vale, pues vamos a empezar con una historia muy corta. Imaginaros, hace 150.000 años, un animal, ciervo, pasa por cualquier sitio y no pasa nada, pero si pasa por una zona en la que tiene una arena fangosa con una cubierta de limo arcilloso encima y con una capa más fina de otros granitos encima, el animal al moverse, pasamos a la figura número 2, deja un hueco, deja una descompresión, una forma en el suelo que se queda así. Eso va a recibir la luz del sol, si no pasa otro animal, o si no llueve, o no, si no se erosiona, que es lo que habitualmente podría pasar. Pero sucedió algo excepcional que hizo que en el número 3, como estáis viendo, las arenas de las dunas lo cubriesen de manera muy rápida. Muchos vientos fuertes, cantidades importantes de arena, lo cubrieron todo. Esa arena tiene óxidos de hierro, esos óxidos de hierro son lavados por la lluvia, número 4, que hace que vayan precipitando hacia la zona de las arcillas que no permiten que el agua siga pasando hacia abajo. Con lo cual pasamos a la figura número 5. Viene el sol, evapora todo eso y ese proceso durante 150.000 años de lluvia, limpieza, decantación, etcétera, tantas veces nos crean una capa de 1 milímetro a 5 milímetros, porque el espesor va variando, que nos ha permitido que esas huellas, o ha permitido que esas huellas se lleguen hasta nuestros días. Aquí tenemos ya parte de la sistemática que también estamos publicando sobre las huellas y el nuevo ignogénero. Esto sería el Suignus y las huellas y cómo hicimos la presentación. Y bueno, esto de rastrear no es tan sencillo tampoco, porque el proceso de rastreo requiere de mucha práctica, de mucha experiencia, de muchas horas de campo y prácticamente no está conectado a redes sociales porque nos consumiría todo el tiempo. O sea, nosotros necesitamos estar en otra red, que es una red un tanto más vital, de diálogo con la naturaleza, de desconexión, sin cobertura prácticamente, porque cualquier distracción al final nos hace perdernos. Así que para no perdernos, desconectados completamente para poder conectar con el campo. Ahí veis huellas de búfalo, huellas de ciervo, el número 2, el número es búfalo. Número 3 también es búfalo, pero fijaros como si el uno, que es barro, y el 3, que es arenadura, cambia también un poco la estructura. El 4 es formación y diálogo con comunidades de cazadores, recolectores africanos. El número 5 podríais decir, pues se parece a las de arriba. Bueno, pues el número 5 me llamó la atención porque en realidad, visto por los ojos de un rastreador, pues no es un ungulado, aunque lo estemos viendo ahí como si fuera el resto de los ungulados. Ese número 5 es esto que estáis viendo. Es una huella doble de liebre. Es una liebre, o sea, nada tiene que ver una liebre con una vaca. Sin embargo, hay veces que las huellas pueden confundirse. Pues hay que estar muy atento porque esto es leer, no es como un idioma, una lengua, no, no, esto es leer. La capacidad que tenemos nosotros para leer no es algo que nos surja de forma espontánea. El cerebro tiene que tener una parte que ha tenido que ir evolucionando durante el tiempo para que llegue el momento que exalte, o sea, que salte a la nueva función. Esa nueva función es la lectura, contemplación, ¿vale? En esta otra, pues vemos escenarios de los que nosotros trabajamos, esto lo llamamos nosotros los proxies. Los proxies son zonas que se parecen mucho al MTS en su época y en el que nosotros vamos comparando las huellas que nos vamos encontrando. En este caso estáis viendo a la izquierda vuestra una huella de vaca, esa fue en Mauritania, en un terreno arenoso, fangoso, con mucho óxido de hierro, es decir, igual que fue el MTS hace 150.000 años. Y al lado estáis viendo lo que sería una huella de hace 150.000 años cubierta por la arena de la duna, para que veáis todo el proceso completo, desde la pezuña de vaca que hemos puesto arriba del todo. Empezamos el A, en el mismo A vais a ver una huella fresca, recién hecha. Bueno, pues esa huella recién hecha, nosotros la encontramos como estáis viendo en esa figura B, totalmente cubierto. La marea va moviendo los granos, va quitando, va retirando capas hasta que en el C ya se empieza a intuir la forma, no sé si va intuyendo ya una pequeña forma
en el C. En el D sería algo que empieza a expandirse. Luego vemos también ya la costra ferruginosa. La duna prácticamente desaparece en F y G y H te deja prácticamente abierta la huella. Luego este proceso continúa y en I ya quedan marcas que empiezan a ser irreconocibles y finalmente el mar termina por borrarlo todo. Lo que quedó de la historia queda en esos estratos que estáis viendo. Los paleosuelos son los que están señalando esas líneas rojas. El MTS es un paleosuelo, pero tenemos otros dos paleosuelos por encima y tenemos 7 unidades eólicas que se corresponden a distintos momentos de glaciaciones. Repito, cuando nosotros nos movemos en este escenario del Asperillo, lo que estamos viendo son historias de glaciaciones en nuestra zona, en la zona de allí. Aquí arriba del todo vais a ver lo que sería una primera huella. Esta otra huella la vais a ver mucho más clara porque no solamente estamos detectando huellas en el paleosuelo MTS en superficie, sino que en los otros dos superiores lo que vemos son en sección. Y así es como se ven las huellas en sección. Es todo una auténtica reto. Otros podrían considerarlo una locura, pero vamos, ahí hay que exprimir bastante el coco. Nuestro eslogan de grupo es en latín, os lo voy a decir porque yo creo que se os va a quedar fácilmente. Cocus aperetatus discurre que rabia. ¿Vale? Pero cuando tú tienes el mar dándote por un lado, el barranco cayéndose, los arqueólogos chillándote, y el otro de este, dices relax. O sea, tenemos que seguir trabajando con calma y a ver qué podemos sacar de todo esto. En esta otra veis más huellas. Aquí básicamente vemos lo que son bioturbaciones, que serían otros procesos no solamente producidos por vertebrados, sino también por invertebrados, que los hubo. Aquí estáis viendo un escenario que hemos reconstruido a modo esquemático de las distintas especies en un último charco o laguna que quedaba en una época seca antes de ser cubierto por las dunas. Todo esto es una síntesis del material lítico que ya está extraído del MTS y depositado en el Museo Provincial de Huelva. Es la evidencia más importante sobre neandertales. En temas de huellas, no hay tantas huellas de calidad, ni mucho menos indubitadas, como para aseverarlo, pero el material lítico nos lo está contando continuamente. Es recurrente, es musteriense y tienen un estilo que se corresponde a toda la región que hemos marcado antes de estudio y de trabajo. Los restos de los neandertales nos indican que tanto ellos como ellas hacían exactamente lo mismo. Restos óseos, tienen las mismas fracturas, cazaban y sufrían y disfrutaban de la vida prácticamente de la misma manera. Pero todos los retos que ellos tuvieron que superar, nuestra especie no pudo superarlo en el entorno donde nosotros nos estamos moviendo. O sea, nosotros nos estamos moviendo en un entorno del Holoceno. Un entorno como el nuestro, la temperatura es más o menos estable durante los últimos 11.000 años y esa estabilidad climática con oscilaciones de más o menos 1 grado de temperatura media del planeta nos ha permitido pues, vivir muy bien con una agricultura bastante productiva y también con ganadería. Oscilaciones superiores a eso nos mete en escenarios con mucha incertidumbre y previsiones de descenso de producción agrícola con las consecuencias que quizás eso pueda tener pues, para nuestra civilización. Lo que estáis viendo ahora mismo en ese escenario sería una recreación del paleoambiente del MTS. Es ese sería el escenario donde esta gente tenía que buscarse la vida. Y eso es muy importante para poderlo rastrear. Reconstruir ese entorno de lagunas, arroyos con desagües a un mar que está a 10 kilómetros del actual, nos está ayudando mucho a entender sus estrategias de supervivencia, entender que los neandertales estaban muy ligados a sus cazaderos. Esas eran las zonas por las que no se movían muchos de esos sitios. Los cazaderos que utilizaban con una lanza normal, con los métodos que utilizaban ellos, matar una presa grande les costaría bastante, ¿no? Seguirla había que rastrearla, por tanto ellos también rastreaban, pero sobre todo buscaban las trampas naturales. Este sería un ejemplo que todavía lo tenemos en el proxy, que sería Doñana, son los nócleos o son zonas así de arenas movedizas. Esas arenas movedizas en verano, los caballos, los ciervos, las vacas, los que estén un poco más debilitados, si se meten ahí, se quedan atrapados. El quedarse atrapado y saber que eso se queda atrapado, pues para una persona como nosotros con hambre lo tendríamos claro, o sea, haríamos exactamente lo que están haciendo esos dibujos.
utilizarían cualquier tipo de instrumento para poder acceder a la carne, partirle la cabeza a uno, clavarle la lanza al otro, pero luego hay que abrirlo. Y ahí tenían un gran problema, porque en Doñana solo tenemos arena y arcilla, no hay cuarcita, no hay siles, no hay nada. Y eso era un factor muy limitante que todavía estamos estudiando, cosas que nos están sacando un poco de lo que se sabe hasta la fecha. La capacidad de movilidad que tenían esta gente era muy superior a lo que pensábamos inicialmente. Hemos encontrado una serie de cuarcitas grises, bandeadas, que se dan solo en una zona muy concreta, en una faja que va desde Valverde del Camino prácticamente hasta Portugal, y en esos sitios, pues el punto más próximo a este sitio está a unos 65 kilómetros. Quiero decir que la posibilidad de que esta gente se moviera 50, 60 kilómetros al día, que es lo que hace un lobo, pues no es ningún problema, podían hacerlo fácilmente. Nosotros eso hoy no nos lo planteamos porque estamos muy asentados en el terreno, en el territorio. Esto que estáis viendo aquí también en la costa de Doñana es bastante frecuente. En la foto del paisaje lo que hay es una gola. La gola es cuando baja la marea, hay unas barras de arena que cierran y crean como una especie de lagunas pequeñas. En esas lagunas se quedan atrapados los peces. Peces del tamaño de una corvina le daba de como una familia esta durante una semana sin problema y no tenían que pescarlo con un lanzazo que le pegasen, probablemente ya lo tuvieran capturado. Nos encontramos muchas estructuras erosivas de este tipo. La gente dice, estas son huellas, estas no son huellas, son estructuras que se van erosionando. Todo esto no solamente hay que verlo en un contexto, hay que analizarlo con un criterio científico. Y es la última de las partes en las que estamos ahora mismo viendo, que podríamos incluso corregir algunas informaciones que se han ido sacando. En el lateral izquierdo estáis viendo una tabla en la que se indica cómo son los estándares que hay que llevar para encontrar y dar por hecho que se trata de una huella humana. Por ejemplo, el primer interrogante de arriba indicaría lo que sería el alus o el dedo gordo, y luego el arco plantar, que sería el siguiente interrogante. Como estáis viendo en nuestros pies, tanto el dedo gordo como el arco plantar van en la misma línea, ¿no? Solo tenéis que mirar vuestro pie. A veces cuando la gente ve esto, asumen que es una huella humana, pero en realidad, si habéis visto el baqueteo que el mar le está pegando a la arena de la playa con conchas, restos de y demás, pues realmente eso genera historia. Si yo pongo esto y aquí decimos que lo que tenemos es un neumático de un vehículo, pues a lo mejor en esa fotografía se lo cree uno y está, pero la ciencia te dice que tienes que tener otra serie el contexto es esencial. Y este es el contexto, o sea, lo que se está reflejando ahí es el visillo ese de ahí atrás del fondo en una pared de un techo. Bueno, pues esto se lo he puesto a alguna gente y han dicho, es un neumático. Digo, ¿tú estás seguro que esto es un neumático? Hombre, ¿qué va a ser? Si decís que hay huellas ahí, digo, vale, pero fijaros, este es el visillo, la sombra del visillo y esto ha puesto así. Quiero decir, nuestra mente tiene una capacidad muy creativa, eso lo llamamos nosotros wishful thinking, que es la capacidad de proyectar. También en investigación se le llama sesgo de confirmación, que es que tú tienes tantas ganas de ver algo que al final pues, lo termina viendo. Sí. Bien, pues estos son los neandertales costeros. Ese es el tipo de entorno, de vida y demás. Lo hemos dibujado en un día bueno, sin muchos mosquitos, aunque tiene una mosquita bastante buena, pero ten en cuenta que en aquella época la mayor parte de la biomasa que existía eran precisamente animales. Sucede que a lo largo de la vida de los neandertales, como os he dicho anteriormente, había muchos cambios en el clima. Ved ahí arriba una banquisa que se está deshaciendo y las corrientes llevan precisamente hacia Francia, Península Ibérica y Golfo de Cádiz bloques de iceberg del tamaño del Palma de Mallorca, unos 4.500 kilómetros cuadrados. Esto se ha sabido porque al analizar fondos marinos se ha encontrado que hay eventos puntuales de descarga de sedimentos, se llama IRD. Esos sedimentos son sedimentos glaciales. ¿Y cómo te encuentras sedimentos glaciales en el mar de Alborán? Pues cuando te encuentras sedimentos glaciales en el mar de Alborán es que has tenido que llegar allí con un iceberg. O sea, el iceberg ha llegado hasta ese sitio. Esos eventos se llaman eventos Henrich. Voy a hablar un momentito rápidamente de ellos, porque es lo último que nuestro equipo no trabaja ya en esto, pero sí que tenemos que buscar una explicación de qué sucede. En nuestro caso no estaban en Matalascañas. De momento, el rango que tenemos del yacimiento son 150.000 años.
Hay otras zonas que estamos ahora mismo datando, que estamos esperando resultados y nos darán si ese rango se amplía hacia arriba o hacia abajo. Por tanto, seguimos en la frontera del conocimiento. Pero algunos colegas de la Universidad de Cádiz y también de Portugal han hecho trabajos muy interesantes vinculando los eventos climáticos Heinrich con distintos procesos que estrangulaban la capacidad de supervivencia de estos pueblos. Repito, los refugios climáticos, cuando el invierno era muy fuerte, los glaciales avanzaban hacia abajo, luego la zona mediterránea y las penínsulas eran lo que hacía que sobreviviesen. Pero aquí está seis eventos Heinrich, hace 60.000, hace 45, 38 y 40.000 años. Ves aquí que desde hace 40.000 años hasta hace 28.000 años, la población última relíctica de Europa prácticamente se queda en el margen inferior derecho, o sea, la provincia gaditano nubo algarvense. Los últimos restos datados más antiguos, o sea, más recientes de neandertales, están en torno a los 30.000 años en la cueva de Vanguard y Gibraltar, vamos, la cueva de Gibraltar. Esto es aquí, esto es en vuestra tierra, esto es cerca de Peguerino y esto fue durante la Filomena. Bueno, pues no, quiero decir, Peguerino está en Ávila, lo sé, pero la foto es de Peguerino y vosotros desde el Escorial a Peguerino tardáis que... Ah, vale, vale, ahora sí, ¿no? Eh, que creí que había un conflicto territorial entre Peguerino y el Escorial, como hay tantos conflictos últimamente, pues ya no sabe uno cómo hablar. Vale, vale. Bien, pues eso sería un día de invierno para un neandertal como lo que vieron en la glaciación. Es decir, eso no podía sobrevivir mucho tiempo a no ser que tuviese capacidades intelectuales que superen incluso las ganas que tenemos nosotros de vivir en un entorno como ese, tan extraordinario como fue aquel momento, ¿no? Pero a lo largo de la vida, fijaros, nuestra especie aparece hace unos 315.000 años aproximadamente. Jebel Irhoud es un humano antiguo que aparece en la zona de a 200 kilómetros de Marrakech. Ese sería el punto 9. Pero aquí, hace unos 420.000 años, ya en Europa se empieza a definir los neandertales primitivos, por decirlo de alguna forma, que van evolucionando a lo largo de ese tiempo. O sea, es decir, no se habla de un neandertal que hace 400.000 años llega con la misma forma física a los 28 o 30.000 años. Hay una evolución, igual que sucede en nosotros, los humanos. Aquí veis pues distintos momentos glaciales e interglaciales. El segmento superior de arriba pues son los últimos 400.000 años y el de abajo, el más clarito, os está indicando lo que está representado ahí arriba. Y el fondo estaríamos en 2.600.000, 2.800.000 años de glaciaciones. Es decir, somos unos campeones. El haber sobrevivido nosotros y el haber sobrevivido también los neandertales a todo este proceso histórico es interesante, pero somos los últimos campeones, es decir, de nuestra especie estamos nosotros, de nuestro género solo somos nosotros. De género lince hay cuatro especies distintas, o sea, incluso tienen más adaptaciones a diferentes entornos, etcétera. Los neandertales hace 150.000 años no eran los únicos humanos que existían en el planeta, llegaron a existir hasta 7 especies de humanos. Nos va a costar mucho acostumbrarnos a hablar de unas humanidades en plural, sobre todo siendo como somos, que pensamos que todo lo que existe es nuestro, ¿no? Entonces, ese entorno que habéis visto allí es el entorno en el que ellos trabajaban y demás. No he tenido nunca la oportunidad de coger un neandertal así de frente para preguntarle qué tal le fue la última grabación y todo eso. Pero sí es verdad que a través de la arqueología experimental, rastreo y sobre todo España ahora mismo, la península ibérica en concreto, es punta de lanza de toda la investigación que hay ahora mismo sobre los neandertales en Europa. Y básicamente, pues, esas reflexiones de un cerebro humano sapien a lo que no queda de un cerebro humano neandertal son importantes, ¿no? Pero a ellos no le podemos preguntar, sin embargo, sí podemos ir a comunidades de cazadores-recolectores ya que quedan todavía. Por ejemplo, esto que estáis viendo es Australia, el gran desierto rojo de Australia, Ngurra. Esa zona de Ngurra es así, o sea, eso que estáis viendo es una fotografía de satélite del desierto rojo. Fijaros esas bandas de dunas, de líneas, etcétera. Y, y ahora vais a ver esto que estáis viendo, que sería un mapa hecho por el ejército australiano.
Ese mapa que ha hecho el ejército australiano se le pasa a la comunidad Gurre del sitio para que digan, dibujadnos vuestro territorio. Le dibujan esto. Eso que estáis viendo es un mapa. Es un mapa donde hay puntos de agua, donde veis los colores de las arenas, los lugares de alimentación, un río que está debajo del suelo, montículos de hormigas de la miel. O sea, estos cuando hacen esto se lo ocurran porque el mapa ese es enorme. O sea, ese mapa, para que tengáis una idea, esos son dos percepciones distintas de una misma realidad, pero precisamente esta realidad de ellos la tuvieron que dibujar porque tenían un conflicto territorial. En el año 97, el gobierno de Australia abre la posibilidad de que los aborígenes reclamen sus territorios, pero tienes que presentar un documento a un juez para decir que ese territorio era tuyo. La gente no sabían leer ni escribir, no tenían papeles, no tenían documentos, con lo cual era al final una pescadilla o sea, eso no iba a tener solución. Sin embargo, estos fueron bastante interesantes. Lo que hicieron fue dibujar sus experiencias narradas, porque la tradición que ellos tenían era una tradición oral. Danzas, cuentos, conocimientos, sobre todo de las personas con más experiencia, los ancianos que tenían la capacidad de recordar todo lo que pasó y demás, y lo pintaron en un gran lienzo, que es ese lienzo que estáis viendo ahí. Este lienzo actualmente está en el Museo de Sydney y es el lienzo Gurra, que es súper famoso. Toda esa comunidad delante del juez le fue contando sus historias, sus danzas, lo que pasaba en un territorio y en otro, para que entendiese que ellos sabían cuál era su territorio sin necesidad de tener un documento, un papel o un certificado de propiedad, que era lo que le estaban pidiendo. La historia no acabó tan bien, porque todavía siguen ahí luchando, pero sí que han logrado bastante. Yo creo que ha pasado una hora prácticamente, son ahora mismo las 7:10. Creo que podemos hablar un turno de preguntas, dudas o comentarios. Tengo un vídeo, pero me temo que esto no lo va a abrir, que es este vídeo. Y como estáis viendo, pues me parece que no está funcionando, ¿o no? A Ahora sí, discovery that could qué suerte change habéis tenido, human history. Las huellas humanas de Neandertal más antiguas del mundo están aquí, en la playa de Matalascañas, en Huelva. Fossilized Neanderthal footprints discovered in southern Europe are changing our perception of the species. Abre una nueva ventana en la investigación en el universo de los neandertales y el ecosistema o los ecosistemas en los que vivían. To the extent that it has allowed us to reconstruct the lives of the last Neanderthals to inhabit Europe before their extinction. And when they were being stressed out and dying out further north in Europe, they could hang on longer here in the south of Europe. New archaeological sites. Temos aqui registro que é excepcional. New theories. Neanderthals are doing exactly the same things on the coast as modern humans are doing in South Africa at the same time. Neanderthal art. Estas marcas pueden ser una de las expresiones gráficas más antiguas dejadas por el ser humano en el mundo. Experimental archaeology that reveals skills and customs unknown until today. Los neandertales utilizaban plantas que nosotros hoy en día consideramos como medicinales. Science and technology that yields new data on their extinction. El clima es un factor determinante porque afectaban a su estrategia de subsistencia, es decir, a su dieta diaria. Hasta cuándo perviven los últimos neandertales, cuándo llegan los primeros humanos modernos y si puede haber interacción entre las dos especies. This is the story of our ancestors and how they spread across Europe, making the south of the Iberian Peninsula a strategic place for Neanderthal survival. Discover the most enigmatic species that has populated the planet in the last traces of the Neanderthal.